Muy bien. Bueno, mi tema de esta mañana se llama El milagro de lo insuficiente. Y bueno, no sé si alguna vez se han sentido estancados en ese deseo de servir, pero con un montón de limitaciones personales, ¿no? A lo mejor has sentido el anhelo de hacer algo que sea mayor, que podría significar un impacto, pues por supuesto en tu vida, pero no solamente en la tuya, sino en la de todos los demás también. Y bueno, cuando encuentras ese, por decirlo así, propósito en tu vida, pues te entusiasmas, ¿no? Es una visión que te emociona. Y bueno, la convicción está latente, el deseo es fuerte perdón, el deseo es fuerte y parece que nada te va a detener. Tú vas a dar todo, ¿no? Pero luego poco a poco llega la realidad y con esa pues los obstáculos comienzan a acumularse en tu mente hasta formar una gran montaña delante de ti que luego no puedes ni quieres mover, ¿no? Probablemente en ese sentido no tienes los recursos necesarios. A lo mejor el tiempo no te alcanza para hacer eso que tú quieres hacer en el Señor o en el reino de los cielos. A lo mejor las circunstancias que te rodean para el cumplimiento de esa visión, pues no son las ideales. Y puedes hasta decir, no, es que no es tiempo de Dios. ¿Y qué tal si ni siquiera es de Dios lo que yo estoy sintiendo? Y bueno, es relativamente fácil que ese entusiasmo se empiece a decaer, a menguar. Y luego en vez de avanzar, pues ya te encuentras cuestionando si es cierto o que si cuentas realmente con lo suficiente. Las dudas surgen, dicen, ¿de veras puedo lograrlo? ¿Estoy en el lugar correcto? Y mientras estos pensamientos te atacan el sueño que antes parecía tan claro en tu vida, pues ahora empieza a nublarse. Parece que cada vez que decides dar un paso surge una nueva razón para detenerte. Otra vez los recursos, el tiempo, la falta de oportunidades a lo mejor, ¿no? Todo comienza a formar parte de ese gran obstáculo como una avalancha que se va haciendo una bola más grande, ¿no? Y bueno, piensas que otros sí tienen lo que tú no tienes. A lo mejor cuando te fijas en los demás dicen, bueno, es que tiene más talento, la habilidad, él hace las cosas mejor que yo. Ella o él, sí, ellos sí pueden lograrlo y bueno, en este punto piensas que tal vez no vale la pena seguir haciéndolo porque otros ya lo están haciendo mejor que yo. Y el deseo inicial de hacer algo, pues se empieza a quedar sepultado por las dudas, por las limitaciones que tú mismo en tu mente has aceptado, pero de todas maneras una pregunta en tu mente permanece. ¿De veras, aunque sea, he tratado de intentarlo? A lo mejor esa pregunta no se refiere tanto a si ya lo hiciste o externamente, sino a realmente ya te abriste por completo mentalmente para avanzar. A lo mejor la razón por la que no se avanza no es tanto en lo que te falta, sino en aquello que no estás dispuesto a entregar. Porque a veces más que los obstáculos externos, lo que realmente nos limita está en nuestro corazón, adentro, en lo profundo de nuestra mente, en lo que no hemos querido soltar, es decir, en lo que tenemos realmente. Lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo que soltar. Y entonces en esta mañana, hermano, yo te quiero invitar a que dejes al lado todos esos cálculos de perfeccionista que luego tenemos, ¿no? Y esas dudas que tan fácilmente surgen y se convierten en un obstáculo grande para no hacer lo que tenemos que hacer. A que pensemos en lo que podría suceder si decidiéramos entregar eso que tienes y ya, sin reservas y sin excusas. Porque a veces lo que parece poco a nuestros ojos es exactamente lo que Dios puede usar para hacer una obra mucho mayor. Entonces la Biblia nos muestra un ejemplo vívido de este conflicto interno, visto desde distintas perspectivas en una historia conocida por todos que es la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos conocen la historia de la alimentación de los 5,000?
Hasta cuando uno es niño en la iglesia infantil le enseñan la alimentación de los 5,000. Pero bueno, si por alguna razón, hermano, Dios nos permitiera viajar en el tiempo y estar en los zapatos de los discípulos en ese momento tan significativo, y que el Señor te diga a ti, tú tienes que alimentar a esos 5,000, ¿cuál sería tu reacción a la misión de tener que alimentar a tanta gente? O sea, porque no eran solamente 5,000 personas, o sea, eran 5,000 hombres, es decir, varones. Ponle que a lo mejor eran algunos jóvenes y algunos casados con sus mujeres y sus hijos. Los hijos, ¿cuántos hijos tenía la gente antes, no? 4 o 12. Ahorita tienes uno y quieres el segundo y te dicen que eres un irresponsable, quién sé qué. Pero ellos sí hacían caso al mandamiento que decía multiplicaos y fructificados. Y bueno, al menos mi abuelita tuvo 11, ¿no? 21. Bueno, de ustedes, ¿cuántos tuvieron? Bueno, entonces imagínense, hermanos, o sea, ponle que la mitad de esos 5,000 hombres estaban casados, ¿no? 2,500 por 10. 20,000. Unos 20,000 personas allí. Y que te dijera el Señor a ti, tú tienes que alimentarlos. Ay, pues esa es una broma, ¿o qué, Señor? Renuncio, ¿verdad? Claro. Pero bueno, a veces pensamos desde nuestra perspectiva, incluso criticando, juzgando a los discípulos por su falta de fe, ¿no? Pero si estuviéramos en ese lugar, o si yo estuviera en ese lugar, en lugar de uno de esos discípulos y tuviera solamente a otros 11 compañeros que me ayudan, o sea, ¿cómo enfrentaría eso? ¿No? La cuestión es de que el Señor les dijo que lo hicieran. Y bueno, vamos a tomar este pasaje de Marcos 6, 34 en adelante para desglosar las partes que considero importantes para su entendimiento. En Marcos 6, 34 al 36 dice, cuando Jesús desembarcó, y voy a hacer un poquito de énfasis con la voz en cosas que son importantes. Vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Bueno, aquí lo primero que podemos ver en estos versos es un contraste profundo entre el corazón de Cristo, el corazón del Señor Jesús y la reacción de los discípulos. Es decir, Jesús al ver la multitud no los miró como personas obviamente que merecían su ayuda, ¿no? Pero los vio como ovejas sin pastor, movidos por una compasión que fluye de su gracia, ¿no? De su propio carácter perfecto como Dios. Entonces ellos estaban allí no porque tuvieran derechos y méritos, o sea, toda la gente obviamente, sino porque la gracia y el amor de Dios los incluía. La multitud había estado ahí con él durante horas en un lugar en el donde no había nada, es decir, desolado, y una hora avanzada, ¿verdad? Porque, bueno, necesitaban lo que el Señor Jesús tenía para ellos, ¿no? Esa necesidad del alma y del espíritu que todo ser humano está buscando. Pero bueno, para Jesús la necesidad de la humanidad es digna de su atención, ¿no? No por mérito, obviamente, sino por su propia compasión. Sin embargo, la respuesta de los discípulos muestra una perspectiva completamente diferente. Al notar que la multitud no tenía nada de comer, en lugar de pensar en una forma de ayudar, simplemente trataron como, por decirlo así, de manipular al Señor Jesús para, Señor, mándalos a las aldeas, que ellos busquen comida porque ya es muy tarde y por aquí no hay comida. Y bueno, esta es una sugerencia realmente ofensiva, no solo porque revela su falta de compasión, sino porque los discípulos, aún conociendo bien el entorno, sabiendo que no había forma de que la gente encontrara nada en ese lugar, querían que Jesús lo viera como una solución razonable, ¿no?
Y a veces esos son nuestros pretextos, ¿no? Entonces, es como si intentaran convencerlo de que la multitud podía arreglársela sola en condiciones evidentemente imposibles, ¿no? Ahora, ponle tú hermanos, imagínense la multitud de 20,000 personas yendo a los pueblitos de Tlajomulco, y que allá había Oxxos o cosas así. O sea, no había Walmart, no había tiendas grandes ni nada. 25,000 personas buscando comida por todo. Hermanos, o sea, ¿qué es lo que hicieron los discípulos entonces? ¿Sabes qué? Nosotros no queremos tener ese problema, que ellos se las arreglen solos, ¿no? Entonces, en vez de reflejar el corazón de Cristo, de compasión, el enfoque de ellos era práctico y desinteresado por la gente. El Señor tuvo compasión de ellos y ellos los estaban corriendo casi. Pues no es tan raro. Pura palabra, Ajá, no es tan raro, ajá, exactamente. Ya les dimos la palabra y que se vayan. Este pasaje, hermano, nos muestra que aunque los discípulos que estaban con Jesús todavía no entendían el corazón de Jesús. Cristo no solamente quiere que los discípulos crean en su poder, sino que también compartan su compasión y su amor, basados en la gracia de Dios, por supuesto. O sea, porque podremos decir, ¿y ellos qué? Ni se lo merecen. No, pues es que nadie, ni yo me lo merecía, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermano. No basta con reconocer que Dios puede hacer milagros, también debemos estar dispuestos a preocuparnos y a ocuparnos del bienestar de la gente de allá afuera. No porque lo merezcan, sino porque su amor, el amor de Dios, nos lo exige. Los discípulos vieron la necesidad, pero en lugar de actuar con el mismo amor que Jesús, optaron por una salida evasiva, que simplemente pues trasladaba el problema a otra parte. El problema no se iba a disolver. No se iba a disolver mandándolos a las aldeas. Y estoy seguro que para Jesús esta falta de compasión y empatía debió ser una ofensa mayor que la falta de la fe de ellos en su poder. Tanto así es que en la segunda alimentación de los 4,000, porque hubo otra alimentación de una multitud de 4,000, en la que seguramente los discípulos ya habían aprendido de la anterior, el Señor Jesús no duda en recordarles, como un excelente maestro que está repitiendo lo mismo, la manera en que ellos debían hacer las cosas. Ahí en Marcos 8, 1 al 3, viene la segunda alimentación y dice, en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud. Otra vez les dijo a los discípulos, ¿no? Tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. O sea, como diciéndoles, otra vez está sucediendo, aprendan de que tienen ustedes que darles de comer. Tienen que, como yo soy su maestro y ustedes deben hacer lo que yo hago, tienen que hacerlo. Dice, y si los despido, dice, como ellos querían despedirlos antes, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y los de las 5,000 habrán venido de lejos. Claro, o sea, era una lección, un recordatorio de Cristo de que ellos también debían ser compasivos por la gente, ¿verdad? Después de todo ya habían pasado tiempo con Él, habían visto ya su amor, su entrega, y sin embargo, pues al principio no reflejaban esa misma disposición hacia la gente. Entonces este es un llamado para que examinemos nuestros corazones, hermanos. ¿Realmente mostramos la gracia y la compasión de Cristo hacia las personas afuera? ¿Reflejamos el corazón de Cristo en nuestra disposición de ayudar o estamos más preocupados por encontrar soluciones rápidas y cómodas para nosotros mismos? Y bueno, desde ahí empieza, ¿no? Ese es como un contexto todavía. Pero bueno, regresamos a Marcos 6, versículo 37.
En el 36 los discípulos dijeron, pues Señor, ¿por qué no los despides para que vayan a comer, ¿no? Y el Señor les respondió, denles ustedes de comer. Esa es la primera lección. Denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La respuesta de Jesús allí para los discípulos es como un espejo que refleja la misma actitud que ellos acaban de mostrarle cuando le dijeron, despídelos, ¿no? Al decirles, denles ustedes de comer, Jesús les vuelve a su propuesta de manera que los enfrenta con su propia incapacidad. Es decir, la multitud no puede, a ver, ustedes denles de comer, busquen como si fueran la multitud a ver si encuentran algo. Y bueno, si ellos pensaron que la multitud podría arreglársela sola buscando la comida en las aldeas y alrededores, Jesús ahora les dice que prueben ellos mismos lo que ellos mismos sugirieron. Que encuentren comida para todos. Esta respuesta de Jesús saca a la luz sus propias limitaciones prácticas y también espirituales. Falta de amor y falta de recursos, ¿verdad? Entonces aquí vemos dos cosas, hermano, para hacer las cosas. Cosas esenciales, bueno, lo primero es la falta de amor. Si tenemos falta de amor, realmente vamos a encontrar excusas para todo, ¿verdad? Si tenemos falta de amor, tenemos excusas para todo. Pero bueno, ponle que tienes el amor, pero no tienes los recursos. Bueno, el desafío de Jesús expone una verdad importante, ¿verdad? Así como la actitud estaría, como la multitud estaría en aprietos buscando comida, los discípulos también se verían en graves aprietos tratando de conseguir el alimento para la multitud de 25,000 personas, más o menos, ¿no? La cantidad mencionada de dinero, 200 denarios, es el equivalente al salario de unos 8 meses de trabajo, más o menos. Es considerable, ¿no? Pero probablemente no alcanzaría de todas maneras para alimentar a las 5,000 personas, ¿verdad? Además, la logística de cargar, de ir a comprar, ¿no? De repartir, de distribuir los alimentos para tantas personas sería casi imposible, ¿no? A través de esta respuesta, Jesús muestra la ironía de su sugerencia inicial, ¿no? Ellos mismos dependían de un milagro tanto como la multitud. Más adelante, en lugar de provocar en los discípulos una actitud de búsqueda y de dependencia en Dios, como para, ustedes denles de comer, en vez de que ellos dijeran, ok, Señor, nos apoyamos en ti, ¿no? No, responden irónicamente e incrédulamente, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, Señor, ¿en dónde? ¿Cómo? No, para ellos el costo pues obviamente parecía desproporcionado, ¿no? Y no entendía por qué Jesús les asignaría una tarea que era pues, realmente imposible. Y a veces nosotros también ante la misión de ir al mundo, a las naciones, como dice el Señor, el mandamiento del Señor Jesús es ir y hacer discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones de la tierra. Bueno, es que como es de todas las naciones, pues no, entonces soy solamente uno. Imagínate, ¿no? Ajá. Bueno, la instrucción de Jesús, o sea, en cierto sentido parecía para los discípulos absurdo, ¿no? Ya que estaban viendo una situación únicamente desde su propia lógica humana y las limitaciones materiales. Pero Jesús no les está pidiendo que hagan ni que busquen una solución financiera. Les está pidiendo que confíen en Él, que Dios puede hacer cuando ellos actúan con una disposición obediente hacia lo que Él les está diciendo que hagan. Y la respuesta de Jesús es una invitación, hermano, a ver la situación desde una perspectiva de fe, a mirar más allá de los recursos personales, de los recursos visibles y a reconocer que en las manos de Dios todo lo que parece insuficiente se convierte en abundancia. ¿Verdad?
Este desafío de Jesús no solamente revela otra vez la falta de compasión inicial de los discípulos, sino también su falta de visión espiritual. Es una lección para todos nosotros porque muestra una diferencia entre el deseo del Señor y nuestro propio deseo, entre su compasión y nuestra indiferencia o apatía, y porque muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo que parece imposible, solamente estamos mirando que yo tengo bien poquito talento o que no tengo ningún talento, que no tengo dinero, que no tengo los contactos necesarios, no tengo las oportunidades necesarias, en lugar de confiar en el poder de Dios. La reacción de los discípulos, hermanos, refleja nuestra propia tendencia a decir, ¿cómo esperas que haga esto si no tengo los recursos, Señor? Tuve un sueño, pero no lo puedo hacer. Esto se sale de mi propia capacidad. La instrucción de Jesús en estos casos no es solamente un reto práctico, sino una confrontación a nuestro propio carácter cristiano, primeramente de empatía por los demás, pero también un reto a nuestra fe y dependencia de Dios. Nos enseña que cuando Dios nos asigna una tarea que parece imposible, no es para que dependamos de nuestras propias fuerzas, sino para que aprendamos a confiar en que Él mismo proveerá lo necesario si actuamos con un corazón dispuesto. Nada más. Necesitamos un corazón dispuesto. Después de ver cómo Jesús desafió la fe y la visión de los discípulos, el Evangelio de Juan nos da un vistazo también adicional a esta escena, presentándonos un detalle que no encontramos en el relato de Marcos. Nos muestra cómo un pequeño acto de disposición cambia toda la historia de ese milagro. Juan 6, 8 al 9. Dice Juan 6, 8, 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿No? Ya había salido primero lo de los 200 denarios, ¿no? Sí. O sea, en este versículo vemos uno de los discípulos, ahí Andrés, trayendo a un niño. Porque, bueno, el término griego, paidarion, no es joven, es un niño. Un niño pequeño, en realidad. No un joven, no un adulto, lo cual añade una dimensión especial aquí a esta escena, ¿no? Este niño, en su sencillez y disposición, ofrece 5 panes de cebada y dos peces que tiene, sin reservas, sin cálculos, solamente como que el niño dijo, como que están buscando, falta comida, aquí está. Y fíjense, dice que traía un cesto, ¿no? Y nosotros en las películas que nos hacen de Hollywood, o sea, los cestos son unos canastotas así con panezón, unos panezotes así platíbulos y unos pescadotes, ¿no? Pero no, en realidad lo que el niño traía era una lonchera. Ajá, una lonchera, y los panes que se mencionan ahí son como esos típicos pan pita, no sé si los han visto, como un tipo de tortilla delgadita. Traía 5 de esas y el único pescado que se pescaba en esa zona eran del tamaño de unas sardinas. Entonces, el niño traía su lonche, básicamente, traía sus saladitas y sus sardinas en su lata. Ajá, o sea, todavía se hace más tierna la cosa, ¿no? El niño entrega su lonchera y dice, denles a toda esta gente toda mi comida, ¿no? O sea, esa es la disposición, sin duda, sin estar pensando, uy, no, yo no tengo nada que dar y así, ¿no? Me lo van a quitar. Es más, o sea, no es posible que pensemos que a lo mejor los discípulos se lo confiscaron, ¿no? Porque pues primeramente tenían 200 denarios, ¿no? Tenían muchísimo más que él, no tenían necesidad de quitarle al niño su pobre lonchera, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo es la cosa. Ellos tenían una cantidad de un salario
de 8 meses, ¿comparado con qué? Una lonchera. Para un niño. Ajá, una lonchera, hermanos. Es un contraste abismal, ¿no? Los discípulos, aún mencionando una gran suma de dinero, no se atrevían a mencionar lo imposible, darles a comer con ese dinero. Mientras tanto, el niño con sus recursitos, ¿no? Actúa con una fe práctica, sin cuestionar. Yo no me imagino de que él estuviera pensando, el Señor los va a multiplicar. No, o sea, eso fue algo que el Señor hizo en el momento, ¿no? El niño no tenía una visión profética. No, él dijo, aquí está, Señor, lo que yo tengo. Es todo, ¿no? Y bueno, en la cultura judía en la que vivía este niño, obviamente valoraban enormemente la hospitalidad y la generosidad, ¿no? Y era común incluso que a los niños se les enseñara a compartir lo que ellos tenían en situaciones de necesidad como esa. Entonces, es muy probable que el niño, al ver esta gran multitud y percibir que todos tenían hambre, dijo, vamos a comer todos, ¿no? Y bueno, el acto del niño no fue forzado, como ya lo vimos, no fue confiscado tampoco. Bueno, y este detalle es fundamental porque mientras los discípulos estaban atrapados en sus limitaciones mentales, en sus cálculos, en su escepticismo, yo no puedo, yo no tengo, esto es una miseria, el niño no se preocupa por la magnitud de la multitud, ni por lo insignificante de su contribución. Amén. Para el niño no importa cuán poco tenga. Está dispuesto a entregarlo sin reservas, sin preguntas, sin cuestiones. Es ya, ahorita. Es decir, el niño ni siquiera estaba esperando la oportunidad. A ver cuándo se me da la oportunidad. No. O sea, surgió, el niño tenía eso y el niño lo dio y ya está. Entonces, hermano, hoy es el día de dar lo que tú tienes, ¿verdad? Lo que sea que Dios te haya dado, que tú tengas limitado, poquito, como tú pienses, para Dios no importa eso. Dios no está buscando grandes recursos. ¿Lo sabías? ¿Sabías que de Él es la tierra y su plenitud? Es decir, toda la tierra y absolutamente todos los recursos. También la palabra de Dios dice que Él está sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo dominio. Es decir, de Él son los contactos también. Todo existe bajo su autoridad y para su propósito. Eso significa que Dios es dueño no solo de los recursos visibles, sino también de las conexiones, de las influencias, de los contactos que a veces sentimos que nos faltan, ¿no? No tenemos la justificación, hermano, en la falta de estos recursos para limitar nuestra disposición a su obra, porque todo lo que necesitamos está bajo sus manos y bajo su control. Lo que Dios busca son corazones dispuestos a entregarse por completo a su obra. La disposición del niño representa una fe sencilla con lo que él tenía, una fe que no pone condiciones ni se pone a cuestionar cómo será posible. El niño ni siquiera esperaba un milagro, como ya lo dijimos, no hace preguntas, solamente está dispuesto a compartir lo poco que tiene. Bueno, la disposición del niño también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud cuando estamos enfrentando necesidades que parecen imposibles de suplir, ¿no? Somos como el niño que no se guarda nada, o como los discípulos atrapados en cálculos y en la incredulidad. Así que este niño, hermano, en la Biblia, escrito allí, que está en los anales de la historia del reino de los cielos, se convierte en un modelo de fe práctica y de entrega total a Dios. Y es increíble, ¿no? Amén. Este niño mostró más amor que todos los discípulos, mostrando que en las manos de Jesús incluso lo insignificante puede multiplicarse y alcanzar a muchos. Entonces, repito, Dios no necesita de grandes cantidades de nosotros ni de recursos extraordinarios. Solo necesita de corazones dispuestos a poner todo en sus manos, por pequeño que sea.
La grandeza del milagro no está en la cantidad de los recursos, sino en el acto de fe, de entregarlo, tal como lo hizo este niño. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe no se mide por los recursos, sino por la disposición, repito. Bueno, mientras el niño entrega sin reservas sus 5 panes y 2 peces, Jesús es el que obra el milagro de la multiplicación. El acto generoso del niño es esencial, pero la capacidad de multiplicar y de satisfacer a esas 20 y tantas mil personas proviene de Cristo. Y esta escena nos muestra que aunque nuestro aporte sea pequeño, lo que realmente transforma y expande el resultado es la obra poderosa de la mano de Jesús. Jesús tomó los 5 panes, la loncherita y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y luego los partió y dio a sus discípulos para que lo distribuyeran entre la multitud. Eso es algo que yo no me puedo imaginar, cómo sucedió, ¿no? O sea, a unos muestran en la canastota y luego cuando baja ya se hicieron muchos peces, panes, quién sabe, no sé, ¿verdad? Pero ahí dice que los partió y los distribuyó. A lo mejor en el camino se fueron multiplicando. ¿Quién sabe, hermanos? Eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo, ¿no? Y este milagro nos recuerda que aunque nuestros esfuerzos, talentos, habilidades sean pequeños, ¿verdad? Y son importantes, claro, y reflejan la gloria de Dios. El poder de Cristo es el que lleva nuestros aportes a un impacto muchísimo más allá de lo que podríamos imaginar con nuestros propios ojos. La cosa es empezar. La cosa es hacerlo. Con lo que tengo. Cuando depositamos lo poco que tenemos en sus manos, incluyendo nuestro esfuerzo, nuestra disposición, Él es quien multiplica, Él es quien transforma, quien provee más allá de cualquier expectativa humana. Pablo mismo lo menciona en 1 Corintios 15:10, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuestro trabajo, esfuerzo, fe, se convierten en instrumentos que Dios quiere usar para manifestar su poder y su gloria. Para manifestar su poder y su gloria. Amén. Dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Es un principio fundamental, hermano, en el reino de Dios. Dios valora nuestra fidelidad en lo pequeño antes de darnos mayores responsabilidades o posiciones de influencia. A través de lo aparentemente insignificante, Él trabaja en nuestra disposición, aunque sea pequeño, compromiso, carácter, preparándonos para una obra mayor. Podemos ver este principio claramente en la vida de José, ¿verdad? Primero demostró fidelidad en la casa de Potifar, o sea que se compara la casa de Potifar con Egipto, ¿no? En la prisión, teniendo una buena administración, para luego ser puesto como el primer ministro de Egipto. También vemos el proceso en la vida de David, quien primero fue un pastor de ovejas en los campos, antes de ser un pastor de una nación, un rey sobre una nación. También Moisés fue preparado en el desierto siendo un pastor de ovejas, para luego ir con una multitud en el desierto. Entonces, cada etapa, hermano, de fidelidad en lo pequeño es un paso crucial en su preparación para asumir mayores responsabilidades, hermano. Dios no nos lleva de inmediato a las grandes ligas, nos ejercita en la obediencia y en la disposición durante el camino de nuestra vida, enseñándonos a depender, aunque sea en lo poco,
de su provisión, de su guía en todo momento, en cada tarea pequeña y en cada responsabilidad aparente, menor. Dios nos invita a mostrar un corazón fiel y una actitud de servicio. Al ser fieles en lo poco, mostramos nuestra disposición a ser usados por Dios y preparar el terreno para cosas mayores que Él tiene preparadas para todos nosotros, hermano. Dios no nos evalúa por los talentos que Él mismo nos dio, ¿verdad? O por la posición que poseemos, sino por nuestra disposición a usarlos con un corazón obediente, aún en las cosas más pequeñas. Cada paso de obediencia que damos en lo poco es parte de la preparación de lo que Dios ha planeado en su gran plan eterno, porque somos parte solamente de ese gran plan. Y cada acto de fidelidad en lo pequeño es una semilla que Él puede hacer germinar y multiplicar para su gloria. Ustedes conocen la historia de la semilla de mostaza, ¿verdad? Así es como crece, hermano. No empieza con el arbolote, empieza con una pequeña semillita. Uno de los mayores obstáculos para participar en el plan de Dios es la tendencia a esperar recursos abundantes o condiciones perfectas. A veces pensamos que no podemos hacer nada significativo hasta que tengamos más tiempo, o hasta que tengamos dinero, o que tengamos influencia, como si las circunstancias externas fueran las que determinan el impacto de nuestro servicio. Sin embargo, en el reino de Dios, hermano, el reino de Dios avanza no por las circunstancias, sino por la obediencia diaria, aparentemente insignificante. En la historia de la alimentación de los 5,000 vemos cómo el niño no esperó a tener más panes ni más peces, ¿verdad? Bueno, voy a esperar a tener más peces para darle a los demás y así yo pueda hacer algo significativo. No, o sea, voy a ahorrar y no, se hubieran muerto ya todos ahí en el desierto, ¿no? Y bueno, en la historia vemos cómo simplemente ofrece lo que tiene con una generosidad sencilla, un optimismo natural, sin tanta lógica. Dios no necesita que tengamos más cosas. Necesita nuestra disposición. La pregunta, hermano, aquí, en este momento es, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos hoy? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ya está, ya lo tenemos. Pero no lo valoramos. Lo subestimamos. Y fíjate cómo la gente piensa, ¿no? Y dicen, no, pues es que yo no soy tan inteligente. Y el sumamente inteligente dice, no, es que yo no tengo la... Y todo el mundo tiene un pretexto para decir, todos tenemos algo, hermano. Aunque sea sencillo. Creemos que no tiene suficiente impacto eso que tenemos, pero en manos de Dios incluso lo que parece pequeño puede ser transformado, usado para su gloria. ¿Qué tenemos, hermano? ¿Tienes oración? ¿Sabes que eso tú dices? Pues es que yo nada más puedo orar. Pues ora, ¿verdad? Es que yo nada más tengo un taco. Pues da el taco. Yo nada más puedo invitar a una persona en necesidad de afuera o de la iglesia a comer. Hazlo simplemente. Un acto de bondad. ¿Tiene sus palabras de aliento para una persona que está en aflicción? Dala, hermano. Amén. Todos nosotros aquí que conocemos la palabra tenemos muchísimo más que lo que cualquier persona tenga allá afuera. Amén. Tenemos experiencia, tenemos anécdotas de milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestro carácter,
en cosas que son inexplicables para la ciencia, en sanidades, en un montón de cosas, hermano. Puedes ofrecer eso. ¿Tienes un poema? ¿Qué más? ¿Tienes una canción? Una, aunque sea que tengas una canción, compártela al mundo. ¿Tienes un talento en desarrollo? Comparte y sigue desarrollándote poco a poco. Dice, no, es que yo no soy profesional en esto. Pues crece, da, disponte. Aunque lo que parece ser insignificante puede ser el punto de partida para un propósito más grande, ¿no? Amén. Cada acto de discipulado, un servicio sencillo, fiel, puede ser multiplicado para su gloria. Amén. Cada pequeño acto de obediencia es como una semilla que Dios puede hacer crecer y transformar en una cosecha abundante. Cuando depositamos lo poco que tenemos en sus manos, nos damos cuenta de que la verdadera limitación no está en nuestros recursos, sino en nuestra disposición a confiar en su poder multiplicador. Entonces no debemos esperar a que lleguen los recursos, oportunidades. Dios obra a través de la disposición sincera y el compromiso genuino, incluso en las circunstancias más ordinarias y los recursos más limitados. Y bueno, el milagro, hermanos, de esta multiplicación no solamente satisfizo la necesidad de alimentación de la multitud. Si ustedes se dan cuenta, sobró comida, ¿no? Sí, 12 famosos. 12 cestas. Otra vez. Ajá. ¿Qué quiere decir? Otras 12 loncheras. No eran canastonas así. ¿A dónde se iban a llevar esas canastonas allí en el desierto? O sea, no, Dios no es un Dios que desperdicia, ¿o sí? ¿Ustedes creen que se echó a perder eso ahí? No, fueron 12 cestas. ¿Para quién? ¿Para quién creen que eran? Los discípulos, ahí está. A ver, incrédulos. ¿Por qué no? No que no. Ahí están. Para cada quien su loncherita. Ahí está. Bueno, no, así no. Bueno, hay que formar el carácter de Cristo, mi hermano. Pero así es la cosa, ¿no? A cada discípulo le dio, así como que, ¿cómo crees que habrán quedado los discípulos? ¿No? Con su cesta de comida ya. Bueno, el niño les ganó, por decirlo así. Amén. El que no era el discípulo. Bueno, era un discipulito de ahí, de los que andaba. Entonces, aunque Dios provee abundantemente, obviamente su provisión siempre tiene un propósito específico. No derrocha nada. Dios no es el Dios del desperdicio, ¿verdad? Bueno, cada uno de ellos, de esos discípulos, a pesar de su escepticismo, se fue con una cesta llena, testificando de la generosidad de Dios, del poder de Dios y de la fe de un niño. Eso nos enseña también que la abundancia alcanza incluso a aquellos que dudan. ¿Sí? No sabemos cuál fue la recompensa específica de este niño, ¿verdad? Pero el hecho de que hasta los incrédulos recibieron su porción nos enseña algo profundo sobre la gracia de Dios. Dios no solamente se limita a bendecir a aquellos con fe perfecta en su generosidad, sino que alcanza incluso a los que participan con dudas y temores. Amén. Entonces esta recolección de las 12 cestas es un recordatorio de que cuando entregamos lo que tenemos en manos de Dios, Él no solo provee lo necesario, sino que desborda su bendición de maneras que no alcanzamos a imaginar. Dios multiplica en abundancia, de modo que su provisión alcanza para todos los involucrados, Amén. los titubeantes y los que tienen fe. Lo hace de manera exacta, sin desperdicios, pero bueno, hermano, la pregunta es esta para ti. ¿De cuál quieres ser tú?
¿De los que reciben canasta o de los que la dan? ¿De los que tienen fe y disposición para entregar o de los que reciben la provisión de la fe de otros? Dios nos da esta oportunidad de ser parte activa de su obra, ofreciendo lo poco que tenemos con un corazón generoso y confiado. Es nuestra elección. Podemos ser como el niño, cuya obediencia y entrega fueron multiplicadas para bendecir a muchos, o podemos quedarnos en la duda recibiendo solamente la provisión que otros por fe se atrevieron a entregar. Muy bien, hermano. Pues hoy hemos visto cómo un acto sencillo, una disposición sin reservas en las manos de Dios puede tener un impacto eterno. Ese niño ahí va a estar siempre en la historia. El reino de Dios avanza cuando dejamos de lado nuestras dudas, nuestros cálculos y nuestras excusas y elegimos entregar lo que tenemos, lo que somos por su causa. Dios no está esperando, ya como conclusión, que alcancemos recursos extraordinarios, que todo sea perfecto. Espera nuestro aquí estoy. Amén. Lo que tengo, te doy. Puede ser un don, hermano, en un momento inexplicable. Yendo por la calle, encontrando un paralítico y el paralítico pidiéndote dinero, pero a lo mejor tú no tienes dinero. ¿Qué es lo que le puedes decir a ese hombre? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo. Y repito, el niño no estaba esperando el momento perfecto para entregar sus panes y sus peces. El evento se dio espontáneamente. Y hermano, este momento es un momento espontáneo también, de entrega, simbólica, podríamos decirlo, una oportunidad para predisponer al menos nuestro corazón antes del momento en el que llegue la oportunidad de hacerlo. No se trata de esperar las condiciones ideales, sino de estar ya desde hoy preparados para entregarlas sin reservas, ya lo que tenemos en cualquier instante cuando Dios lo requiera. Y si lo sientes así en tu corazón, hermano, te voy a pedir que te pongas de pie. Eso quiere decir que todos tenemos algo, ¿verdad? Sí. Te pregunto esto, hermano, con tus ojos cerrados. ¿De qué manera vas a predisponer hoy tu vida para entregarla en el momento que Dios lo requiera? Este, hermano, es el día de ponerlo todo en sus manos y de anticipar en fe el momento de la entrega, confiando en que Él nos usará para su gloria. Que cada uno de nosotros sea una semilla en las manos de Dios plantada en obediencia y que nuestra vida sea una cosecha abundante para su reino. ¿Puedes repetir esto conmigo, hermano? Señor, aquí estamos, con lo poco o mucho que tenemos. Ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos en que tú puedes hacer lo imposible. Ayúdanos a dar el paso de obediencia hoy, a entregar lo que tenemos, para que tu gloria se manifieste cuando tú lo dispongas. Que nuestra entrega, aunque sea pequeña, sea usada para cambiar vidas,
alcanzar corazones y llevar esperanza a donde se necesita. Señor, te damos gracias, Padre. Hemos puesto nuestras vidas en tus manos en este momento, sabiendo que lo entregamos en fe. Y lo que entregamos en fe delante de ti, Señor, nunca se pierde. Y no queda, Señor, sin respuesta. Te pedimos que esta entrega no se quede solamente en un momento de emoción, sino que también se traduzca en pasos firmes, convicciones, acciones diarias para tu gloria, que cada día encontremos nuevas oportunidades para darte, Señor, lo poco o lo mucho que tengamos, Señor, confiando en que tú eres el Dios que multiplica y que hace milagros, Señor, que hace más allá de lo que nosotros podríamos imaginar, Señor. Gracias por invitarnos a ser parte de tu gloriosa obra, de tu plan eterno, y por tomar, Señor, nuestras vidas en este momento tal como están, Señor. Nuestras habilidades tal como lo son, Señor. La inteligencia tal como nos la has dado, Señor. Nuestros recursos, Señor, tal como tú nos los has dado para usarlos en tu reino, Señor. Que este compromiso sea una semilla plantada, Señor, el día de hoy, que dé fruto abundante en el tiempo perfecto para la gloria de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.